Hola, ¿qué tal mis estudiantes? Bienvenidos a este curso de hermenéutica bíblica. Es de la semana 3 y hoy vamos a ver, o al menos en esta semana, vamos a ver algo sumamente interesante que es acerca del canon de las escrituras. Para el cristiano, las escrituras es el fundamento principal de la vida de uno mismo. El canon de las escrituras, o mejor dicho, la Biblia es el fundamento para nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida, nuestra manera de pensar. No debe haber algo más importante para nosotros o una influencia más grande para nosotros que la misma Sagrada Escritura. La cuestión aquí, o lo que vamos a ver esta semana, es acerca del canon bíblico. Cuando me refiero a canon, cuando hablo del canon, me refiero a los libros que presenta la Biblia. Como sabemos, la Biblia o la palabra Biblia viene de una palabra en latín que es la palabra biblos, y esta palabra significa los libros. La Biblia básicamente es un libro que contiene 66 libros. En nuestro caso, contiene 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo es que llegaron esos libros ahí? ¿Cómo es que llegaron 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento? El canon bíblico era una urgencia para todos los cristianos, ¿sí? Cuando Jesús vino a la tierra, estuvo aquí en la tierra, sus apóstoles estuvieron con él, pero cuando Jesús estuvo en la tierra no se escribió ningún libro. Sin embargo, cuando Jesús asciende al cielo, se empezaron a escribir los libros como los evangelios, como las epístolas de Pablo. Sin embargo, no fueron los únicos libros que se escribieron. También se escribieron gran cantidad de libros que conocemos como apócrifos, ¿sí? Y no solamente los que usa la Iglesia Católica, sino que se hicieron centenares de libros que querían introducirse dentro de las iglesias como libros que eran de parte de la autoridad divina. Sin embargo, no eran, ¿no?, en su totalidad, o mejor dicho, no eran ni tenían cercanía con los principios bíblicos que había dejado Jesús. Entre esos libros pues encontramos lo que es de la secta de los gnósticos, de la cual habló Juan en su primera epístola. Sin embargo, como bien sabemos, la iglesia necesitaba saber cuáles eran los libros correctos. Para el Antiguo Testamento no había mucho problema, porque en el Antiguo Testamento los judíos, los rabinos, se encargaron de guardar los libros inspirados por Dios. Estos libros inspirados por Dios eh, fueron guardados por los rabinos, que fueron los que conocemos que están en el Antiguo Testamento. Esta obra se guardó y se compiló para que aquellos judíos pudieran tener lo que era sus libros sagrados, como la ley, los salmos y los profetas, los tuvieran guardados para cualquier cosa. Ahora, ¿por qué para cualquier cosa? Porque durante la historia de Israel había habido guerras, había habido eh, separación del pueblo, dispersión del pueblo. Entonces se corría el riesgo de que se perdieran esos libros. Entonces los rabinos, los eruditos en ese tiempo, se dieron a la tarea de escoger los libros inspirados por Dios, de ver qué libros tenían la autoridad bíblica, y se guardaron en algo que conocemos como la Septuaginta. La Septuaginta es la versión de los 70, la primera versión de la Biblia, que es el Antiguo Testamento que se tradujo al griego. ¿Sí? Entonces, por esa parte del Antiguo Testamento, los rabinos hicieron su trabajo en guardar los libros inspirados. Sin embargo, en el Nuevo Testamento era necesario que la iglesia hiciera su trabajo para guardar los libros que eran inspirados por Dios, los que venían a ser después de Cristo. Ahora, ¿por qué era necesario un Nuevo Testamento si ya tenían el Antiguo Testamento? Obviamente por la venida de Cristo tenía que hacerse un Nuevo Testamento para que se plasmara las enseñanzas de Cristo, los evangelios y todo lo que Dios quería enseñarnos a través del Espíritu Santo, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo sabemos nosotros que estos libros son reales, que estos libros realmente provienen de Dios? Si esta es la regla, el principio
fundamental del cristiano. ¿Cómo sabemos nosotros que estos libros vienen de Dios? Bueno, antes de pasar a la materia, quisiera que leyéramos 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento fueron inspirados por Dios, ¿sí? Cuando el Nuevo Testamento empezaba a escribirse, también otros empezaron a escribir, y había cientos de libros por ahí que querían y reclamaban autoridad bíblica para que fueran reconocidos en iglesias. Sin embargo, fue en el siglo IV, en el primer concilio, el concilio de Nicea, donde se trató precisamente este punto, ¿sí? Donde se trató precisamente este punto acerca de cuáles libros iban a ser considerados dentro de la iglesia como inspirados por Dios, porque había cientos de libros que reclamaban su autoridad dentro de la iglesia, ¿sí? Bueno, entonces dentro de esos libros se escogieron y se seleccionaron los libros que venían acorde a la doctrina de Dios del Antiguo Testamento y también de las enseñanzas que nos dejaron Jesús y los apóstoles. Algo muy curioso que sucede, o algo muy común, más que curioso, es que las personas siempre han llegado a pensar que la iglesia escribió los libros con tal de manipular a las personas, que el clero escribió todos esos libros para manipular a las personas, a los feligreses, pero no es así. La iglesia no escribió los libros. Lo que la iglesia hizo fue seleccionar aquellos libros que eran inspirados por Dios, seleccionar aquellos libros que iban acorde con las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Esto nada a favor de la conveniencia, esto nada a favor de sus ritos. Bueno, en parte sí, la iglesia católica, pero la iglesia cristiana permaneció con los libros que realmente eran inspirados por Dios, los del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento. Aunque los 27 libros del Nuevo Testamento, algunos estaban en tela de juicio porque no entendían en ese momento gran parte de su contenido. Por ejemplo, como en el de Apocalipsis, muchos hermanos, pastores y obispos de tiempos antiguos del siglo IV querían excluir el libro de Apocalipsis de los libros inspirados por Dios porque realmente era una literatura con un lenguaje muy arcaico, que era muy difícil de descifrar. Y obviamente si vemos Apocalipsis comparado con una de las epístolas de Pablo, pues nos vamos a ver la gran diferencia literaria entre esos dos, ¿no? Sin embargo, permaneció, se quedó, porque cumplió precisamente la regla, ¿sí? La palabra canon proviene de la regla, de la ley que se utilizaba para determinar si un libro se ajustaba a una norma, ¿sí? Muy bien. Entonces, tenemos los libros de la Biblia que fueron inspirados por Dios. Pero también tenemos por ahí aquellos que no eran inspirados por Dios, que se consideran como libros apócrifos o deuterocanónicos, al menos los del Nuevo Testamento que se estaban tratando de introducir, los excluyó la iglesia. Sin embargo, cuando la iglesia protestante estaba agarrando fuerza, ahí por los años de Martín Lutero en el siglo XVI, la iglesia protestante estaba fortaleciéndose. Entonces, en el Concilio de Trento, la iglesia católica determinó que para hacer una distinción entre los protestantes y los católicos era necesario incluir los libros deuterocanónicos. Los libros deuterocanónicos son los libros que tiene la iglesia católica, además que no tiene la iglesia cristiana. Ahora, ¿esto afecta a los cristianos en algún sentido? Por supuesto que no, porque los libros que tenemos ahora son originalmente los que había venido manejando la iglesia durante todo este tiempo, desde el siglo IV hasta el siglo XV o XV. La iglesia estuvo manejando los libros que nosotros tenemos. Sin embargo, la iglesia católica, en su esmero por hacer una diferencia, introdujo los libros deuterocanónicos
que consideran ellos como históricos, pero la verdad es de que esos libros no son inspirados por Dios. Entonces la Iglesia Católica tiene una Biblia que no contiene en su totalidad la inspiración divina. Es por eso que nosotros tenemos una Biblia quizá no diferente en los 66 libros, pero sí diferente en contenido, porque ellos incluyen 7 libros más en su Biblia católica, ¿sí? Eso no debe sorprendernos porque al menos nosotros sabemos que tenemos lo que conocemos como la inspiración de Dios, ¿sí? Y ahorita voy a dar algunas pruebas de esa inspiración. Muy bien. Entonces, estos libros deuterocanónicos también son conocidos como libros apócrifos. La palabra apócrifo significa oculto o significa también eh, eh, oculto o de dudosa autenticidad, ¿sí? Esos libros son de la Iglesia Católica, 7 libros que son incluidos dentro de su canon, de su Biblia, pero estos libros no reclaman la autoridad de Dios y no reclaman la autoridad de la inspiración divina. ¿Por qué? Porque estos libros, ellos mismos en estos libros afirman que tienen errores. El libro de Tobías, los libros como Macabeos afirman que tienen bastantes errores. Algunos de ellos han llegado a ser escritos que tienen estos errores básicamente porque hace falta cierta información. Entonces, dentro de estos libros también existen fallas. Entonces, si tienen fallas y si admiten sus errores, no podemos considerarlos como inspirados por Dios. Ahora, esto es también importante porque la iglesia decidió incluir estos libros a su Biblia. La Iglesia Católica decidió incluir estos libros a su Biblia porque estos libros avalaban muchas de las cosas y prácticas de la Iglesia Católica, como rezarle a los muertos, como la compra de indulgencias, ¿sí? La compra de indulgencias para que la persona que estuviese en el purgatorio o el familiar que estuviese en el purgatorio pudiese ir al cielo. Entonces, esos libros fueron ingresados por la Iglesia Católica a su Biblia para respaldar sus doctrinas, lo cual sabemos que cuando eso pasa, pues es algo realmente triste y nos demuestra que no son inspirados por Dios, ¿sí? Muy bien, para concluir, ¿sí? Estos libros contradicen la enseñanza bíblica en todo su sentido. Pero bueno, vamos a concluir, o sea, ¿sí? ¿Cómo sabemos que el canon que tenemos es verdadero? Esto es algo muy sencillo y voy a hacer algunas observaciones, algunos comentarios, pero no voy a profundizar en ello, ¿sí? Bueno, sabemos que la Biblia que tenemos fue inspirada por Dios por muchas razones. Lo podemos probar, lo podemos saber, incluso fuera de la misma Biblia, porque si nosotros hacemos un razonamiento circular, decimos, la Biblia fue inspirada por Dios, y si te preguntan, ¿cómo sabes que fue inspirada por Dios? Porque la Biblia lo dice. Bueno, entonces ahí estamos cayendo en un pensamiento circular, lo cual no es válido, porque estamos razonando en círculo. No podemos decir la Biblia es inspirada por Dios y si nos preguntan por qué, porque la Biblia lo dice, no es una correcta respuesta que nosotros podemos ofrecer a quien nos pregunta. Sin embargo, existen muchas pruebas en las que podemos citar y podemos dar referencia para que los escuchas o los que nos pregunten sepan que la Biblia es inspirada por Dios. Bueno, la primera prueba, ¿sí? La primera prueba es que el libro que tenemos ha sido el libro más perseguido. La Biblia ha sido el libro más perseguido y odiado por muchas personas que han visto la Biblia como un obstáculo para sus planes maléficos. Y en muchas ocasiones la Biblia ha sido el antagonista en muchas mentes peligrosas, en muchas mentes maléficas. En este sentido podemos decir que la Biblia ha sido el libro más perseguido precisamente porque las personas
porque ha habido personas que no quieren que el contenido que viene ahí dentro influya en la vida de ciudades, de países, porque saben que si ese libro se introduce realmente va a cambiarlo todo en su país, ¿sí? Tal es el caso que en algunos países la Biblia ha sido prohibida, más que nada en los países musulmanes, donde la Biblia es prohibida porque saben que si la Biblia se introduce ahí, va a haber un cambio de mentalidad, porque la Biblia, que contiene la palabra de Dios, va a llevar un cambio positivo a la vida de la persona que lo lea y descubra la verdad. La segunda prueba son los hechos científicos que vienen en la Biblia. Nadie puede discutir acerca de ello. Realmente hay muchos hechos científicos que antes que se descubriesen se encuentran en la Sagrada Escritura. La tercera cosa es la prueba arqueológica. Cuando se observa el canon de las Escrituras y las historias bíblicas, muchos de los arqueólogos ya han tomado la Biblia como una referencia para que esta Biblia sea como aquello que les muestre dónde sucedieron las cosas. Van a buscar a los lugares donde sucedieron las cosas y lo más probable es que encuentran, tal y como dice la Biblia, lo que se investiga, ¿sí? Y por último es que la Biblia tiene el poder transformador de las vidas de las personas. Ningún libro tiene tal poder. Todos los libros tienen cierta influencia. Todos los libros tienen cierta influencia sobre las vidas de las personas, pero ninguno tiene el poder para cambiar exactamente a la persona como lo hace la Biblia. La Biblia, como decía algún comentarista, léela para ser sabio, vívela para ser santo y créela para ser salvo. Entonces, tenemos muchas pruebas para determinar que la Biblia realmente proviene de Dios, pero solamente voy a decir esta, ¿sí? Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto si estamos hablando de hermenéutica? Precisamente porque para hacer una buena hermenéutica bíblica necesitamos el canon de las Escrituras. No podemos hacer otra cosa o no podemos tener otra interpretación más que el canon de las Escrituras, ¿sí? Muchas gracias por ver este video, gracias por tu atención y espero que si viste este video tú comentes en la parte de abajo algo que te haya gustado del video, ¿sí? Gracias por tu atención y nos vemos en la siguiente semana, ¿sí? Dios te bendiga.